Bueno, ahora vamos a hablar de la filosofía helenística. Pero primero tenemos que explicar un poco qué es esto de helenística. La obra de Aristóteles cerró el periplo de la cultura griega clásica. A partir de entonces se habla de helenismo. Este será el término que designa la cultura griega difundida a todo lo ancho del imperio de Alejandro I y luego también del imperio romano. Hay que también señalar que pese a los consejos de Aristóteles a su discípulo Alejandro de no barbarizar a los griegos y preservar la cultura y la ética de las ciudades-estado, la expansión de la conquista y la extensión del imperio macedónico produjeron profundas transformaciones en la vida y cultura de las pequeñas ciudades. A principios del siglo IV comienza un periodo de desintegración de esos núcleos urbanos. La ciudad-estado, que era una estructura autárquica, habiendo perdido su independencia bajo el poder de los administradores macedónicos, pierde también su poder aglutinante. Es así como las antiguas tradiciones solo perduran en la masa del pueblo, del vulgo, que seguirá vinculada a la vida política de la ciudad hasta que con la conquista romana se convierta en un simple municipio de gobierno local. En cuanto a los sectores aristocráticos, por el contrario, se producen transformaciones más radicales. Debido a la importancia que tenía para ellos la participación activa en la vida pública y también en la contienda política, muchos se vieron obligados al exilio. Y esto redundó en un creciente contacto con otros pueblos que les hará ir apartándose de sus creencias morales y religiosas para adoptar ideas cada vez más cosmopolitas. Por entonces hay un gran movimiento intelectual. Surgen nuevos centros de cultura, como Antioquía en Siria, Pérgamo en la actual Turquía, Alejandría en Egipto, todos ellos convertidos en importantes centros de atracción para los hombres que estaban vinculados a las artes y a las ciencias. Se daba incluso la situación en que los príncipes competían entre sí para atraerlos a sus cortes y convertirse en sus mecenas. En poco tiempo Alejandría llegó a superar a Atenas en cuanto a la diversidad de su cultura. Y crece también el interés por las ciencias especiales, por ejemplo, historia, geografía, astronomía, todas esas ciencias que Aristóteles agrupaba todavía bajo el nombre de filosofía, comienzan a desgajarse de ese tronco y son motivos de un tratamiento particular. Aparece entonces el historiador, el científico, el hombre de letras. Las transformaciones van a ser muy profundas, inciden en todos los aspectos de la vida y en todos los estratos sociales, pero sobre todo en las minorías intelectuales. La cultura griega entonces se va a difundir en Oriente, pero también recibe como un reflujo la influencia de esos pueblos, o sea que se ensancha el horizonte y se pierde en cambio ese sentimiento de unidad, de pertenencia a una comunidad, esa idea de autorrealización ligada a la vida política de la ciudad, tal como por ejemplo lo encontramos en Platón o Aristóteles. Se pierde aquello que Hegel llama el vínculo de electricidad, o sea, esa realidad efectiva que consiste en una particular constelación de hábitos, creencias, principios éticos que tienen la función de regular la vida comunitaria. Y también con ello se pierde
el control del propio destino. El hombre griego, entonces, que como vimos nosotros, estaba educado en la práctica del debate y la deliberación, que estaba acostumbrado a actuar como un corolario de decisiones tomadas en común, se va a sentir arrastrado por causas que son extrañas. Muchas veces torcido su destino por el capricho de los príncipes. Y así medio como un navegante sin brújula en el océano del imperio. Bastante aislado, agobiado por ese sentimiento de desarraigo, de no pertenencia, se evoca entonces a la búsqueda de nuevas normas o modelos con que llenar ese vacío. Y este va a ser el papel que vienen a cumplir las nuevas filosofías, las de estoicos y epicúreos. En medio de esa crisis espiritual, ellos llegan para ofrecer soluciones personales. En el fondo, como todos los filósofos, buscan la felicidad, el bienestar. Pero a diferencia de Platón y Aristóteles, que lo transforman en una tarea que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, para estoicos y epicúreos urgen soluciones rápidas y personales. Lo que ocurre es el producto de un entramado sociohistórico, de alguna manera semejante a cómo había actuado la guerra del Peloponeso, que había quebrado la hegemonía del Estado y la cultura ateniense, pero permitió fecundar el suelo para que de ahí surgiera un Sócrates. Ahora, las conquistas de Alejandro y a su muerte la disgregación del imperio abren vías semejantes a aquellas. El quiebre de los códigos vigentes obliga a las corrientes helenísticas a explorar en la propia interioridad en busca del valor moral. Entonces, la ética, en esa versión platónica o aristotélica, que estaba pensada en función de la ciudad-estado pequeña en territorio y número de ciudadanos y por tanto gobernable por representación directa, esa ética casi identificada con la política ya tenía escasas posibilidades de sobrevivir. Se produce entonces una ruptura respecto a esos valores sustentados por las escuelas filosóficas que gozaban por entonces de prestigio. Pero al mismo tiempo se produce una ruptura respecto a cómo comprender la filosofía misma, sobre todo con respecto a sus destinatarios. En esto se apartan tanto de la academia platónica como del liceo. O sea, ya no se trata de la formación exclusiva de un número reducido de privilegiados destinados a gobernar, ni tampoco de la formación de eruditos. La filosofía helenística hace foco en el individuo. Se desentiende de la vida de la ciudad, a la que coloca en un segundo plano, y también se desentiende de las diferencias de nacionalidad, género o estrato social. Solo le importa el individuo como representante de la humanidad. Se busca la felicidad entendida como armonía de la parte con el todo. Vida acorde con la naturaleza que es razón universal. De este modo se ensancha el universo de los destinatarios, porque esta filosofía helenística apunta a extender su influencia a todos los sectores sociales y de hecho logra una enorme difusión y apoyo popular. Y esto no fue producto de una casualidad, porque hubo realmente un esfuerzo deliberado de estos filósofos por atraer
esa audiencia cautiva y popularizar sus enseñanzas. Epicuro, por ejemplo, se ocupa él mismo de elaborar un compendio de su filosofía y además compila una serie de máximas morales. Los estoicos, por su parte, asignaban una especial importancia al consejo moral, lo que los lleva a desarrollar justamente el género epistolar, con una fuerza que antes no se conocía. Hubo pues una ruptura, pero también una continuidad, porque todas estas orientaciones ya se habían dado, recuerden que ya las hemos visto, en las escuelas postsocráticas, las de los cínicos y cirenaicos. Como aquellas escuelas, estas quieren estar abiertas a todos los que quieran acercarse. Los epicúreos hacen de la amistad el sentimiento más preciado. Y a diferencia de los discípulos de la academia o del liceo, se sienten como hermanos, se asocian por amistad. Y van a privilegiar sobre todo la búsqueda de la vida buena y la creación de sí como una especie de estética de la existencia sobre la práctica teórica. Sin embargo, las escuelas helenísticas no rechazan el estudio de la naturaleza y de las otras ciencias, solo invierten la relación que había establecido entre ellas Aristóteles. No hacen de la virtud el camino que conduce al fin supremo de la contemplación o teoría, sino por el contrario, hacen del conocimiento el camino hacia la virtud. O sea, de alguna manera es el retorno a la vida socrática, es decir, entender la filosofía como filosofía práctica, porque no se trata de vivir para saber, sino de saber para vivir. Epicteto, por ejemplo, dirá que sin virtud el conocimiento teórico carece de todo valor.